¿Qué tal? Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles en este bonito día, hoy miércoles. Espero que allá en tu casa ya estés preparado para recibir el mensaje el día de hoy. Así que vamos a comenzar con el estudio. Pero primero quiero hacer una breve oración. Señor Padre, yo te pido que en este día, Padre, seas tú hablando a través de lo que vamos a enseñar. No permitas que sean solamente palabras humanas, sino que sean tus palabras, Padre, las que se estén predicando durante este sermón. Te lo pido, Señor, y que sea de bendición y que traiga fe y esperanza para todo aquel que escucha desde su casa, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy quiero hablarte de un tema que yo sé que a más de uno le va a servir. Yo sé que esto les va a servir a gente que realmente lo necesita. Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Así que hoy quiero hablarte sobre la paz del Señor, sobre la paz de Dios. Recordemos que Jesús dijo: la paz que yo doy no es como el mundo las da. Así que de esa paz es de la que quiero hablar yo, y le hemos puesto por título a este sermón: Paz en la tormenta. Así que vamos a comenzar con la lectura. Te voy a pedir que no te distraigas buscando en tu Biblia, si lo haces desde el celular, si la tienes física adelante, pero si tienes que salir del video para abrir una aplicación, no lo hagas. Aquí en la pantalla vamos a estar leyendo. Dice la lectura en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, tenemos una historia en donde vemos al Señor Jesús junto con sus discípulos cruzando por el mar. Pero antes de esto tenemos que hablar un poco del contexto, qué es lo que había sucedido antes. Jesús había estado dando un curso intensivo a sus discípulos, y junto con sus discípulos más gente que lo estaba escuchando. Venían de un curso de muchas, pero muchas parábolas, que tú lo puedes leer, versículos anteriores, que tú puedes leer desde el inicio de este capítulo. Puedes darte cuenta que Jesús les da diferentes parábolas, diferentes enseñanzas, incluso les explica por qué es que les está enseñando a través de parábolas. En pocas palabras, estuvieron en un seminario, estuvieron en un curso intensivo, estuvieron en un congreso, si tú quieres llamarle así, con Jesús. Estuvieron aprendiendo directamente del maestro de maestros. Pero después de esto, después del cansancio de haber estado todo el día escuchando enseñanzas del Señor, entonces es común que venga el refrigerio, es común que venga el descanso. El Señor se sentía cansado, y él, mientras cruzaban del otro lado, porque del otro lado iban a eso, a descansar, a despejarse de la gente, porque la gente se amontonaba a escuchar los mensajes del Señor. Pero la gran sorpresa es lo que sucede mientras van en la barca. Y mientras van en la barca comienza a haber una gran tormenta, comienza a haber una gran tempestad. ¿Y qué es lo que sucede con Jesús? Jesús estaba dormido, mientras que los discípulos tenían problemas.
Ellos sentían que se morían y la duda empieza a llegar a ellos. La duda empieza, ¿por qué es que Jesús está durmiendo? ¿Por qué el maestro nos ha abandonado? Incluso le reclaman, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que estemos perdiendo nuestra vida? ¿No te importa que nos podamos ahogar? ¿No te importa lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué estás dormido? Jesús despierta y cuando despierta le dice a la tempestad que se calme. La tempestad inmediatamente calma y empieza a ver una paz. Pero lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos es de pensarse, porque el Señor les dice, ¿por qué tuvieron duda? ¿Por qué les faltó fe? Y ahora yo puedo hacer una pregunta para todo aquel que me está escuchando. ¿Por qué Jesús estaba dormido? ¿Por qué Jesús dormía? Y humanamente hablando podemos decir muy simple, porque tenía sueño, porque estaba cansado, porque ya estaba fatigado, porque necesitaba descansar. Pero en ese mismo pensamiento humano, en ese mismo razonamiento, ¿quién puede dormir en medio de una tormenta? Vaya, si nosotros en nuestra casa cuando está lloviendo no podemos dormir muchos, los truenos nos espantan y a veces vemos que nuestra pareja pega un brinco cuando hay un gran trueno. Ahora imagínate estar en medio de la tempestad, en medio del mar, en una barca frágil que se puede hundir en cualquier momento. Y Jesús, él no es un pensamiento humano que Jesús haya dormido cuando estaba sucediendo esto. Sin embargo, Jesús estaba dormido. ¿Pero por qué dormía en medio de la tempestad? La respuesta es sencilla, porque Jesús tenía el control, porque Jesús es la paz. Porque Jesús podía decirle al viento que se calmara y el viento se iba a calmar porque él sabía que él tenía el dominio sobre el mismo viento. ¿Y qué es lo que nos enseña esto a nosotros? Lo que nos enseña a nosotros es varias cosas. Lo primero es que podemos ver que los discípulos venían de una teoría e inmediatamente pasaron a la práctica. Y así sucede en nuestras vidas. Nosotros nos estamos alimentando de el alimento espiritual. Nosotros estamos comiendo de ese pan de vida. Nosotros aprendemos del conocimiento bíblico, pero después viene la prueba. Siempre va a haber prueba y hay algo que tenemos que darnos cuenta en esto, y es que en la barca había por lo menos 4 pescadores. Había 4 hombres que se dedicaban a la pesca, que capítulos antes se narra la historia de cómo ellos se adhieren como discípulos de Jesús. Deja las redes para seguir al Señor. Eran personas profesionales en el mar. Eran personas que sabían estar en el agua. Eran personas que ya habían pasado por tormentas en el mar. Eran personas que ya sabían qué era lo que estar en una barca y conocían los peligros de la barca. Sin embargo, era el área en donde ellos se sentían seguros. Pero viene la duda. Y esto nos deja ver a nosotros que el problema, nos deja ver a nosotros que la tempestad la vamos a vivir en nuestra vida diaria, en lo más cotidiano que nosotros podamos pensar. En lo que nosotros podamos pensar, ahí vamos a tener dificultades, ahí vamos a tener problemas, ahí vamos a tener tormentas. En lo que nunca pensemos que es algo en lo que nos vamos a meter en problemas, ahí puede que encontramos los problemas, así como vimos a estos pescadores que eran profesionales en el agua, eran profesionales en el mar, pero la duda les llegó en medio de lo que ellos sabían hacer de una manera profesional. Y
Y hay otra cosa que a mí me llama la atención, no solamente eso, sino que estas personas, los discípulos, eran personas que ya estaban siendo enseñados por el maestro. Eran personas que en este momento tú y yo pudiéramos preguntarnos, ¿acaso estaban espiritualmente bien? ¿Acaso ellos estaban en pecado? ¿Por qué les llega esto? Porque por ahí muchas veces se dice que tus problemas llegan porque tú estás en pecado, porque tú estás en ese tipo de situaciones y te está cayendo un juicio, una ira. Pero la realidad de las cosas es diferente. Que tú estés bien espiritualmente no te exime de que puedas pasar por tormentas. Y esto lo podemos ver en estos personajes, en los discípulos, que ellos, a pesar de que estaban bien espiritualmente, porque estaban siendo enseñados, porque estaban llevando la enseñanza a los pies del mismo Señor Jesucristo, ahora venía la prueba. Incluso Jesús, un hombre sin mancha, un hombre sin pecado, un hombre que no podemos decir que tenía problemas espirituales, también se encontraba en la barca, también se encontraba en medio de la tormenta, también estaba en medio de la tempestad. Así que tú no quieras pensar o no pienses que si te está pasando un problema, te está pasando una situación difícil, es por causa del pecado. Sin duda, el pecado trae consecuencias y si tú practicas el pecado tienes que arrepentirte, pero muy probablemente tú estés pasando por un problema, por una tormenta y te quieras preguntar, ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy un fiel siervo de Jesucristo, si yo estoy en la búsqueda constante del Señor, si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué me está sucediendo esto? Quiero que sepas que esto le sucede no solamente a las personas que están mal espiritualmente, sino que esto también le sucede a aquellos que han vivido una vida piadosa. Así que quítate de la cabeza ese pensamiento de que estás por causa del pecado viviendo en una tormenta. Así que continuamos con esto y se levanta la tormenta mientras ellos están ahí. Jesús está dormido y entonces viene el examen para los discípulos. Tuvieron la enseñanza y luego viene el examen. Y pareciera ser que el examen lo están reprobando porque dudaron en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Después de la duda, por lo regular viene el reclamo. Después de que tenemos una duda porque estamos en medio del problema, por lo regular viene el reclamo. Y los discípulos le reclamaron al maestro y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras versiones, ¿no te importa que nos moramos? ¿No te importa que nosotros nos ahoguemos? Y a veces pareciera que así nos pasan las cosas. Estamos en medio del problema, estamos en medio de la situación, estamos en medio del conflicto y nosotros nos preguntamos, ¿acaso a Jesús no le importa la situación que estamos viviendo? ¿En dónde está Dios? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios parece que se durmió? Y me recuerda la historia de Elías, cuando está con los profetas de Baal y que el Dios de los Baales no le responde porque era un Dios falso. Y Elías se burla de ellos y les dice, seguro es Dios, pero parece que está dormido. Háblenle más fuerte porque parece que está dormido. Y empieza la burla del profeta Elías hacia los falsos profetas. Y a veces nosotros nos encontramos en una situación de esas y nos dudamos y decimos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Sin embargo, quiero recordarte que Jesús duerme en la barca en este momento porque Jesús seguía teniendo el control. Todo lo que estamos viviendo hoy, la pandemia que estamos atravesando, la gran pérdida económica por la cual estamos atravesando y por la cual vamos a entrar aún más, esa gran recesión, esa pérdida de trabajos que se avecina y que ya lo estamos viviendo, todo
todo lo que pareciera que está saliendo mal, quiero que sepas que el Señor sigue teniendo el control, y eso para ti y eso para mí debería de ser un descanso y debería de traernos paz, y deberíamos de estar confiados en el Señor, porque Él, aunque pareciera que está dormido, la realidad de las cosas es que Él sigue siendo Dios y sigue estando en control de todo lo que está sucediendo. Recuerda lo que dice en Romanos, que todo obra para bien, aunque el bien a veces no lo entendamos, aunque el bien a veces no quisiéramos saber bien lo que está sucediendo, aunque a veces no lo comprendamos, todo obra para bien. Y yo ya les he explicado que el bien es parecerse a Cristo, es decir, todo tiene un propósito, y el único y principal propósito es poder decir: toda la gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Entonces Él sigue teniendo el control. Sintieron los discípulos que a Jesús no le importaba porque se había dormido. Y vino el reclamo: ¿no tienes cuidado que perezcamos? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa lo que estamos viviendo? Y levantándose, dice el versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Con una sola palabra es calla. Y luego le dice: enmudece. Le bastaron al Señor solamente 2 palabras para que la tormenta parara. Y aún puedo atreverme a decir que una sola palabra hubiese sido suficiente para que la tormenta hubiese parado. Porque Jesús tenía el control. Jesús tenía el control. Después de que los discípulos, después de que los discípulos despiertan al Señor y le reclaman, Jesús hace el milagro, pero después de eso del milagro, Jesús les dice a ellos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otra versión, en otras palabras, dice: ¿por qué dudaron? ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué les faltó fe? Y estas palabras quiero que resuenen en tu corazón, y que resuenen en tu mente, y que resuenen en tu cabeza, y que le des vuelta. ¿Por qué dudamos cuando estamos en medio de la tormenta? Claro, humanamente hablando, es fácil dudar cuando estamos en problemas. Es fácil dudar cuando vemos que la situación está empeorando. Sin embargo, podemos darnos cuenta a través de esta historia que Jesús sigue estando en control, y luego nos hace la pregunta: ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos duda en medio de la situación que estamos atravesando? Y la pregunta: ¿por qué no tienes fe? Así que ahora yo te digo a ti que no te haga falta la fe en medio de tu problema. El mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero estén tranquilos, porque yo ya vencí al mundo. Esta es la confianza que nosotros tenemos, que Jesús venció al mundo. Por eso nosotros debemos de enfocar nuestra fe en Jesús, en aquel que puede vencer la tormenta, en aquel que puede decirle a la tormenta que pare, y la tormenta ha de parar. Entonces, vemos que los discípulos tuvieron fe. Y nos damos cuenta de algo con uno de estos discípulos, y es a través de Pedro. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué impresionante poder leer en la carta del apóstol Pedro que les está diciendo que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos entender por qué Pedro dice esto, porque Pedro ya estuvo en medio de la tormenta.
Porque Pedro ya estuvo en la misma barca cuando parecía que se iba a ahogar, cuando parecía que estaba todo perdido. Jesús estaba en la barca y paró todo, y ellos tuvieron que echar su ansiedad sobre Jesús. Y Pedro lo entiende y ahora puede escribirlo. Echen toda su ansiedad sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que nosotros, cuando tenemos problemas, cuando tenemos ansiedad, nosotros debemos de depositar toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, así como lo tuvo en la barca. Y nosotros podemos ver también a través del apóstol Pablo lo que escribe en Romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú estás seguro en Cristo. Yo estoy seguro en Cristo. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu tormenta. Así que en este momento quiero que pienses en ello y que le pongas nombre a la tormenta que estás pasando, a la tormenta que estás viviendo. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Son problemas familiares? ¿Son problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Son problemas con tus hijos? ¿Son problemas laborales, económicos? ¿Son problemas de salud? ¿Alguna mala noticia? ¿Alguna pérdida familiar que has atravesado? Yo no sé cuál sea tu tormenta, pero estoy seguro que acabas de atravesar una, que atravesaste una recientemente, que estás atravesando o que vas a atravesar en algún momento. Y cuando eso pase, quiero que tú sepas que tu ansiedad la puedes echar sobre Jesús, porque Jesús sigue estando en la barca, Jesús sigue teniendo el control. Y ahora vuelvo a preguntar lo que pregunté hace unos momentos: ¿por qué Jesús dormía? Jesús dormía en la barca porque Jesús tenía el control, porque Jesús tenía la paz. Y esa es la paz que encontramos solamente a través de Él. Cuando Jesús pronuncia sus palabras y le pide al viento que se calme, el viento tuvo que obedecer. Así que cuando Jesús le dé una orden a tu tormenta, esa tormenta tiene que ceder, esa tormenta tiene que parar. Y ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Que aquel que detuvo el viento, que aquel que detuvo la tempestad, puede hacer una gran bonanza en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Así que yo te quiero animar a que tú vivas la paz del Señor. Te quiero animar a que busques esa paz que se necesita a través del Señor Jesucristo. Jesús es nuestra paz. Él tiene el cuidado de nosotros. Ya para terminar, quiero leer Salmos 89, versículo 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El Señor tiene el cuidado. Y si el Señor tiene el control del mar, ni modo que no tenga el control de tu vida y el control de mi vida. Una tormenta no puede acabar con el plan de Dios. Una tormenta no puede acabar con los planes del Señor. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen?, dijeron los discípulos. Este al que los vientos le obedecen se llama Jesús y es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Jesús es nuestra paz. Quiero que entiendas que la paz que necesitas la encuentras a través de Jesús, nuestro Señor. Quiero orar por ti. Señor Padre, esta tarde te doy gracias
porque tú, Señor, eres nuestra paz y nuestra fortaleza, porque tú, Padre, estás con nosotros. Señor, yo no sé los problemas que tengan, yo no sé las tormentas que están atravesando, que están viviendo aquellas personas que están viendo este video. Sin embargo, sé, Señor, que tú sigues teniendo el control, que tú sigues teniendo la paz que ellos necesitan. Tú eres la paz en medio de la tormenta. Tú le dices a los vientos que los vientos calmen y los vientos tienen que calmar. Y los discípulos preguntaron, ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen. Nosotros sabemos quién eres. Tú eres Jesús, el Señor. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestra paz. Y en ti echamos toda nuestra ansiedad, porque sabemos que nada nos puede mover de ti. Sabemos que en ti estamos seguros, que tú eres la roca firme y que en ti hemos de confiar siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos aquí el próximo domingo y les dejo por último con una alabanza más antes de despedirnos. Que el Señor les bendiga.